A veces hay 20, pero esos 20, hay uno que está pensando en qué voy a comer mañana. A veces el cuerpo está ahí, pero la mente está en Estados Unidos, la mente está en Barahona, la mente está en que dejé la bichuela ablandando en la casa, que voy a pagar la renta mañana, que tengo problemas, que necesito dinero para comprar un carro, una casa. Y a veces habemos 20 en la iglesia, pero hay uno, porque nada más hay uno que está ahí, que su mente está en la iglesia. Los demás tienen la mente en diferentes lugares y un cuerpo no puede ocupar espacio. Pero cuando habemos 2 o 3 en su nombre reunidos, el Espíritu de Dios se manifiesta. Por eso es que la Biblia habla muy bien de la unidad del Espíritu. Por eso es que es un mensaje de la verdadera iglesia. Porque aunque hayan 20 en una iglesia, si no están de acuerdo, se van a quedar ahí mismo. Tienen que estar unidos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque aunque haya diferentes ministerios, aunque haya evangelistas, profetas, pastores, maestros, quien opera en ellos es un mismo Espíritu. Un mismo Espíritu. Por eso dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son los 9 frutos del Espíritu. Y cada ser humano tiene que tener esos frutos. Si usted no tiene los frutos del Espíritu, usted no es guiado por el Espíritu de Dios. Y yo estaba yendo a una iglesia donde ya yo sentía que había un espíritu, pero yo no sabía que era Dios y Satanás que estaban apostando a mi fe. Y como le conté de esa ancianita que me dijo mi madre espiritual, la cual me enseñó muchas cosas de las que yo sé. Es mi madre espiritual, la que me educó, la que me bautizó. Ella me dijo que en esa iglesia, en una iglesia ancianita, cuando agarraba el pandero y empezaba a tocar el pandero, dice que el Espíritu de Dios se manifestaba cuando empezaban a cantar esos coros de avivamiento. Pero ¿qué pasó un día? La iglesia empezó a menospreciar a la ancianita. Empezaron a no tomarla en cuenta, oye bien. Y cuando no la tomaba en cuenta, la ancianita se sintió triste. Por eso dice, no contritáis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de vuestra redención. Cuando pecamos, cuando fallamos, cuando hacemos algo malo, el Espíritu Santo se contrita y se va de nuestro lado. ¿Usted cree cuando usted comete pecado, el Espíritu Santo sabe qué hace? Se sale de su cuerpo porque Él no habita en templo sucio. Él sale y hasta que usted no se arrepiente y pide perdón, usted tiene que volver a enamorarlo. Tiene que volver a decirme, no vuelva a cometer ese pecado, enamorar al Espíritu Santo para que Él vuelva a su cuerpo, porque Él no habita en templo sucio. Por eso es que dice que tiene que abandonar el pecado. Por eso dice, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Para que el Espíritu de Dios habite en ti, tú tienes que abandonar al viejo hombre, a los rudimentos de la carne. Tú tienes que vivir para Cristo y morir para el pecado. Porque cuando tú vuelves y cometes pecado y haces fechoría, el Espíritu de Dios se aparta de ti. ¿Por qué? Porque Él no habita en templo sucio. Y dice que esa iglesia empezó a menospreciar a esa ancianita. Y la ancianita se sintió mal y se fue. Porque le voy a revelar una ciencia. Dios se personifica. Y a veces Dios está entre nosotros y no sabemos. Y dice que cuando la ancianita se fue, ya la iglesia no sentía el Espíritu Santo. Ya la iglesia, por eso dice, tú dices que eres rica, que tienes mucha riqueza, pero tú eres pobre. Te aconsejo que compre colirio para que lave tus ojos y para que veas. Y esa iglesia, cuando la ancianita se fue, sintieron que faltaba algo y fueron a buscar a la ancianita y hasta que descubrieron dónde vivía. Y cuando la llevaron a la iglesia, dice que esa tarde el pastor contento esa noche agarró a la ancianita y la subió, porque cuando usted ve que le falta algo y usted ve que ya lo que llegó cambia el panorama, usted se siente contento. Agarró a la ancianita y la subió al altar, al lugar santísimo, y empezó a cantar y empezó un coro de avivamiento. Y dice que la gloria de Dios se manifestó y un humo descendió, y cuando el humo se fue, la ancianita desapareció. La ancianita era la misma gloria de Dios personificada, probando el corazón de esos creyentes en esa congregación. Dios se personifica a veces para estar entre nosotros, para pesar nuestro comportamiento.
Porque si Dios viene con un saco y un maletín, lo vamos a decir, siéntese aquí, Señor, en esta silla, venga, le vamos a dar agua. Si Dios viene como un pordiosero, como un mendigo, cuando viene a ver, porque nosotros vemos la apariencia, le vamos a decir, váyase de ahí. Por eso hay una historia que dice que Dios se personificó y se hizo como un mendigo y fue donde una mujer a pedirle agua, un vaso de agua. Porque hay personas que dicen que son cristianos, pero cuando ven a un pordiosero, un mendigo, lo tienen al menos, lo desprecian. Y dice que Dios le pidió un vaso de agua y ellos le dicen, mire, usted está vaya de ahí, mendigo, ¿usted cree que le vamos a dar agua con su bajo a boca? Y dice que murieron ahogados toditos. ¿Por qué? Porque la gente vive por apariencia. Pero cuando la gente ve a una gente en necesidad, lo tienen al menos. Por eso es que no hay amigos. Cuando usted ve que lo alaban es porque usted algún beneficio le va a dar a alguien. Porque los ricos tienen muchos amigos. No es porque son amigos, son gente que andan detrás de lo de ellos. A ver cómo le pueden ir sacando su par de 1000 pesos. Pero Jesús dijo, maldito el hombre que cree en otro hombre, porque no hay amigos. Y cuando hay amigos, el rico tiene muchos amigos, pero es por lo que puede darle. El verdadero amigo es aquel que va cuando tú estás en la cárcel, o cuando tú estás enfermo, o cuando tú necesitas, que dice, mira fulano, toma ahí 5,000 pesos, a una compra, toma, Dios está contigo, toma un té ahí, te duele la cabeza, compra esa pastilla. Esos son los verdaderos amigos, no los compañeros de bebida, ni los amigos que andan detrás de lo que tú tienes lambiéndote para sacarte los chavos que tú tienes, y cuando tú no tienes dinero entonces se apartan de ti. Por eso Jesús dijo, yo soy el amigo, da su vida por el amigo. Es el verdadero amigo, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo. Es el verdadero amor, da su vida por el otro. Y yo me había contritado y me había ido de la iglesia porque me sentía mal, porque el enemigo me estaba haciendo la guerra. Y cuando yo me fui de la iglesia, fueron una comitiva donde mí, porque a veces te hacen la guerra, pero por eso dicen, usted no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Cuando vieron que yo me fui, se fueron a la casa buscando la forma de convencerme a que vuelva a la iglesia. Y yo no fui, pero aún así el Espíritu Santo sabía lo que estaba haciendo conmigo. Yo estaba siendo probado como Job. Había una guerra entre el bien y el mal para probar mi fe, y yo no lo sabía. Y de repente empecé a tener sueños donde yo me veía enfrente de un altar con una paloma en la cabeza. La paloma representa al Espíritu Santo. Pero yo parece que yo me iba a desviar por un camino extraño. Parece que yo iba a usar los dones que Dios me había dado para servirle al enemigo. Porque los dones son irrevocables. Hay personas que creen que se van a salvar porque hagan milagros. Hay personas que creen que se van a salvar. Los dones son irrevocables. Los dones solamente son almas, son herramientas, son accesorios que Dios te da para que tú prediques el evangelio y para que tú lo prediques con testimonio y con milagro. Pero la salvación es individual de los dones. Una persona se puede perder con dones. Porque hay personas que tienen dones de hacer milagros y creen que porque hagan milagros se van a salvar. Por eso Jesús dijo, médico, cúrate a ti mismo. Por eso Dios le dirá mucho, ay Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y sanamos enfermos. Él le dirá, apartado de mí, yo no te conozco, porque tú jugaste con tu salvación. La salvación es individual de los dones. Los dones, todos tenemos un don en la vida. Hay quienes lo usan para hacer brujería y hacer hechicería. Usan sus dones para servir al diablo y para servir al mal. Pero a todos Dios le ha dado un don, algo, un distintivo. Lo que decimos, mira, esa persona es empírico, tiene un don, algo que no lo estudió en la universidad, pero tiene una habilidad de algo. Por eso tú no te vas a salvar, eso solamente es un regalo de Dios para que tú te defiendas, para que tú puedas avanzar en la vida. Pero si tú no cumples el mandamiento, tú te puedes salvar con todo y dones. Y yo tenía, aunque me fui de la iglesia, los dones me seguían, el don de discernimiento de espíritu. Que es un don de yo discernir a veces casi mente, entender lo que el otro piensa. De yo leer el lenguaje corporal del otro, solamente mirando sus ojos.
Y cuando ya yo me había apartado de Dios, ¿quién va a venir donde mí? Ahora de Satanás dijo, déjame ver si yo lo uso ahora. Porque el diablo da lo que sea por mi cabeza. Él quisiera que yo le sirva a su reino. Porque él sabe que nosotros somos un pueblo escogido por Dios. Y cuando yo empecé a enfriarme, dejé de orar. Ya dejé de orar porque cuando viene el enfriamiento, dice no dejen de congregarse. Ahí viene, dejé de enfriarme de leer la Biblia y el diablo contento, bueno, y ahí ahora yo lo voy a usar para mi gloria. Oye bien, el diablo da lo que sea, por eso Jesús le dijo a Pedro, oye, el diablo me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y ¿sabe cómo empezó el enemigo? Un día estoy yo sentado donde mis primos que vivían al lado de donde mi abuela, y estoy yo sentado en la acera y hay un primo mío que está bebiéndose un café, y cuando se bebe el café él me mira, oye bien, para que tú veas cómo el diablo empezó, el Señor lo reprenda, y me dijo, Joan, aunque tú no me dices qué número va a salir hoy, oye bien, y yo agarré la taza y la volteé y la moví, para que tú veas cómo ya yo empecé a usar lo que Dios me había dado para Satanás. Y agarré la taza y la moví. Cuando la miré, yo dije, mira, yo veo el número 3. Y cuando dije así, él dijo, bueno, pero no podemos dejar este número solo, vamos a poner el 0. Y dijo el 03, y así mismo lo hizo. Y yo no sabía que él iba a jugar ese número. Y yo me fui con mi hermana, que se llama Milena. Y fuimos donde una señora, porque ya yo di que me había descarriado y di que iba a ir a andar por ahí. Y cuando me fui, llegó la noche, entonces me topo con el muchacho y me mira y me dice, usted es un brujo. Y yo, como que soy un brujo, muchacho. El número salió el 03 y yo y no me saqué mucho porque lo que jugué fue puntico y no jugué pared. Y salió el 03. Y desde ahí entonces, en vez de decir el siervo de Dios, ya decía, mira, fulano es un brujo. Entonces yo empecé a creerme esa cosa del diablo. Porque yo había dado un número que salió, pero fue el mismo diablo haciendo un milagro mínimo para confundirme. Y cuando yo vi eso, yo creí eso. Y no era que yo sabía que en mí había un don. Y yo estaba usando ese don para el mal, porque yo me había desencantado con la iglesia. Y ya la iglesia estaba preocupada porque sabía quién era yo en el mundo espiritual, en el mundo de Dios. Y me había apartado. Y yo no sabía que se me habían metido 7 espíritus en mi cuerpo de demonio. Y dice que yo no solamente me contuve, ahora yo me confabulé con esa bruja y agarré y fui a su casa, oye bien, y le dije, enséñame cómo leer la baraja, oye bien, y la mano, oye bien, como el diablo ahora se estaba burlando de mí. Y recuerdo que ella se sentó en la silla y ella estaba media nerviosa conmigo porque yo todavía portaba la presencia del espíritu. Y ella cuando me veía como que se sentía etérica, nerviosa. Oye bien, yo entré a su altar, ella se sentó conmigo y yo no esté tranquila porque ya yo no voy a la iglesia. Pero aún en mí estaba la presencia de Dios tan fuerte, una presencia tan fuerte que ella sentía miedo y temor. Y me miró temblando con la mano y agarró la baraja y me dijo, tú tienes un poder muy grande, una cosa muy grande. Y yo quiero que usted me enseñe a leer la baraja y la mano. Oiga, para que usted vea cómo ya yo estoy siendo usado por el mismo demonio. Y ella agarró temblando con su mano la baraja y la partió por la mitad. Y dijo, cuando tú vayas a leer la baraja, tú dices por lo que va, por lo que viene y por lo que ha de venir. Oye bien, temblando. Y yo ahí, porque yo tenía una unción, que yo no sé si era más que ahora, una unción tan terrible, porque yo amanecía orando de rodillas. Ayunaba 2 y 3 días sin comer alimento. Ahora no lo hago porque uno tiene que trabajar, ya uno es adulto, ya uno no. Y recuerdo que ella temblando me dijo, cuando tú veas bien, porque tú ves el engaño del diablo, me dijo, cuando tú veas espada, tú dices que eso es guerra, oye bien, para que tú veas, y yo jugando con el diablo y el diablo jugando conmigo. Y cuando tú veas oro, di que es riqueza, que se le va a dar riqueza. Cuando veas copa, di que es sangre. Y yo entonces dije, ¿y la mano cómo la leo? Oye bien, para que tú veas. Y ella temblando me agarró la mano y me dijo, tú vas a decir la misma palabra, por lo que va y por lo que viene y por lo que ha de venir. Y empieza a decir lo que te llegue a la mente, oye bien. Y yo me fui con esa información.
Y cuando yo empecé a ejercer eso, el diablo o mi talento empezó a apoyarme, que yo empecé a leerle la mano a la gente. Y yo le decía por lo que va, y rababa sacamanda, por lo que va y por lo que viene y por lo que ha de venir. Y yo le miraba a la gente y le decía cosas. Y la gente acertaba con la cabeza y decía, wow, pero es verdad, ¿y cómo tú dices eso? No sabía que había un espíritu de rol que me estaba guiando. Y empecé a cobrar y decía, hay que cobrar porque si no, los espíritus hay problemas. Oye. Y empezaron a darme 500 pesos, 200 pesos. Y yo dije, bueno, de esto es que yo voy a vivir. Porque la gente vive de la ignorancia del otro. Como muchos dicen por ahí, me voy aquí y lo dejo que vive el sabio más pendejo. Y yo empecé a vivir de engaño, agarraba la baraja y empezaba a decir que por lo que ve y por lo que viene y por lo que ha de venir. Mira, yo veo riqueza, a la gente le gusta que le digan, mira, te van a dar un carro, te van a dar una jipeta. Como hay muchos brujos ministrando en la iglesia, dicen que son profetas, que andan predicando prosperidad, que son ministros de Satanás. Porque como a la gente le gusta que le digan, te van a dar un carro, una jipeta, prosperidad. La gente agarra y saca de los bolsillos y da 1000 pesos emocionado. Por eso que la emoción mata. Y el diablo, como sabe que a la gente le gusta la vanidad, le ministra vanidad. Oye bien, estoy hablando esto porque es necesario que lo diga para desmantelar, para que sepan cómo que opera Satanás. Y eso fue que me pasó. Y cuando yo estaba metido bajo esta influencia del mismo Satanás, haciendo adivinación, haciendo brujería, sin poner, porque yo nunca puse una vela en mi casa ni un cuadro, simplemente yo lo hacía, porque la brujería está dentro del corazón. Cuando tú lo ejerces y haces eso es idolatría delante de Dios. Hay muchas formas de hacer brujería. Y yo me había desviado y Dios no se quería quedar ahí, no, Dios no va a perder sus hijos, por eso dice que Él va y deja a 99 y va a buscar a la que se perdió. Dios no iba a dejar que el diablo se salga con la suya. Dice que fue un profeta a la iglesia, un ministro, y mi hermana me invitó porque ya yo ni podía ir a la iglesia porque los demonios no me dejaban ir a la iglesia. Y yo fui, y cuando yo entré a la iglesia, todo el mundo se frizó, sentía como miedo, porque ya en mí había una presencia como extraña. Y cuando el profeta me dice, así dice Jehová, tú eres mi hijo, yo te he llamado. Y dice el Señor, yo te he revelado en sueño, donde tú estabas frente a un altar y tenía una paloma en tu cabeza. La paloma es el Espíritu Santo no se ha ido de ti. Escucha bien. El enemigo estaba tratando de desviarme, pero Dios tampoco iba a quedarse de brazos cruzados, aleluya. Entonces, cuando Él me dijo eso, aún así mi corazón estaba entenebrecido, mi mente estaba entenebrecido, hermano. Hay personas hablando, no sé en qué idioma hablan, si maldicen o bendicen, pero cualquier alma forjada no prosperará contra mí en el nombre de Jesucristo. Porque la sangre de Cristo me tiene cubierto de la mollera hasta la planta de los pies, aleluya. Cualquier maldición que me tiren le caerá a quien lo diga en el nombre de Jesucristo. Porque yo estoy tratando de bendecir a la gente y de ayudar a que el mundo cambie, pero al enemigo le molesta toda esa cosa. Porque mi testimonio puede ayudar a muchos a reflexionar, a muchos que quizás estén pasando mi proceso, y a través de mi testimonio ellos pueden abrir los ojos y reflexionar. Pero al enemigo todo le molesta, siempre va a buscar la forma, va a buscar un peón para que siempre esté ahí molestando y metiendo paja en la leche. Discúlpame, Espíritu Santo. Y recuerdo que me dijo, yo estoy tranquilo, pero el Espíritu Santo tiene el control de todas las cosas, discúlpeme, porque la guerra en los aires, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra los espíritus inmundos que vienen alineados, pero el Espíritu Santo me ha revelado para que no pierda la comunión. Y recuerdo, hermano, que yo andaba desviado, y cuando ya yo entendí que yo estaba haciendo una carga, yo entendía que tenía espíritu inmundo en mi cuerpo. Ahí fue cuando yo decidí irme de mi casa, porque ya el enemigo dijo, yo no sabía que el propósito de Dios era sacarme, porque a veces Dios te saca del círculo vicioso, te saca a veces de un lugar donde Dios ve que tú no vas a crecer, donde Dios ve que tú estás siendo contaminado, Dios te saca de ahí para Él poder liberarte. Y ahí fue donde yo tomé la decisión de irme de mi casa sin saber hacia dónde iba. De ahí nace el libro titulado Hacia dónde voy. Por eso le leí donde dice que Jesús le dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas sin embargo no sabe de dónde viene ni a dónde va.
Y yo, sin saber hacia dónde iba, me iba de mi casa, pero sin saber que era Dios que me estaba guiando para sacarme de ese círculo vicioso, para libertarme de nuevo y volverme a meter a su grey. Y recuerdo que cuando yo tomé la decisión de irme, porque ya yo mismo me sentía mal y en la noche yo lloraba y decía, Señor, perdóname, ya yo me siento esclavo. Por eso dice, mira el que esté firme, que no caiga, porque para levantarse va a coger lucha, porque son 7 espíritus que se le van a meter al cuerpo, y para volver a levantarse será difícil. Yo cogí mucha lucha para poder volver a levantarme, y ya yo descubrí el conocimiento de Cristo y hoy yo maté al pecado en mi carne y hoy ya no es difícil porque ya he alcanzado la estatura del varón perfecto. Pero yo tuve que pasar un proceso para ir descubriendo eso, porque Dios, tú tienes que descubrirlo, no es que Dios te lo va a dar todo en bandeja de plata. Él te va a guiar y te va a enseñar el camino y tú tienes que descubrirte hasta que llegue a la estatura del varón perfecto. Pero yo estaba siendo procesado, mi mente, Dios la estaba preparando para hacerme más fuerte. Era una guerra entre el bien y el mal y yo no entendía. Y yo estaba usando los recursos de Dios para hacer cosas, para confundir. Y la gente estaba siendo confundido, diciendo, fulano, hay un brujo. Y yo no usaba altar, ni vela, ni nada, pero tenía como un don, y era el don espiritual. Y lo estaba usando para la obra del mal. Y cuando yo miraba a una gente y le decía, mira, yo veo que te va a pasar un accidente y esto, así mismo le pasaba. Oye bien, porque ya yo estaba maldiciendo, ya yo estaba usando los recursos de Dios para hacer mal. Porque los recursos que Dios nos da es para hacer bien, no para maldecir. Por eso en la escritura dice que hay un hombre llamado Eliseo. Eliseo era un profeta de Dios y él era calvo, no tenía cabello, era calvo. Es la persona que no tiene cabello en el medio. Y Eliseo iba subiendo, parece que iba subiendo, y una montaña, y unos jóvenes lo miraron, y le dijeron, calvo, sube, burlándose de Eliseo, como quien dice, calvo, sube, como él era calvo, se estaban burlando de él, y Eliseo lo maldijo, y le dijo, maldito en el nombre de Jehová, y vinieron lobos del campo, y devoraron a los jóvenes y lo mataron, porque tenemos que tener cuidado, nosotros somos el pueblo de Dios, y a quienes maldigamos serán malditos, y a quienes bendigamos serán benditos, pero yo no entendía que yo tenía ese poder en mi boca, y yo creía que era que Satanás me había dado algo, y era que yo estaba usando los recursos de Dios, por eso dice que hay sangre que corre sobre nuestra cabeza. Y yo no entendía eso hasta que yo decidí irme de mi casa, porque yo decía, ya no le encuentro sentido a mi vida, ya la gente me tenía miedo. ¿Por qué me tenía miedo? Porque yo proyectaba una energía negativa. El enemigo quería poseerme, porque el enemigo decía, no, yo lo necesito en mi reino. Y un día decidí irme de mi casa, escapando a esa vida de frustración, a esa vida donde ya yo estaba siendo reconocido como algo que yo sé que en el fondo yo no lo era. Yo sé que yo era un hijo de Dios, que había una guerra entre el bien y el mal, peleando por mi alma, peleando por mi cuerpo. Y recuerdo que un día, faltando 3 meses para llegar el año 2005, recuerdo que mi abuelo trabajaba en Baní, en el hospital Nuestra Señora de Regla, como jardinero. Y él llegaba tarde de la noche. Y recuerdo yo, era un martes, y lo recuerdo bien porque está plasmado en mi libro. Y yo tuve que escribir mi vida una por una. Tuve que reescribirla hasta que yo pude organizar mi historia. Por eso todo está plasmado en mi mente. Mi mente como un mundo. Dios, en mi mente yo tengo toda la información que Dios me ha dado. Y recuerdo que agarré oye bien para que usted vea el propósito de Dios, agarré mi acta de nacimiento y me la metí en los bolsillos, porque yo estaba siendo guiado por el Espíritu, porque el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas sin embargo no sabe de dónde viene ni a dónde va. Porque yo metí el acta de nacimiento en los bolsillos, porque yo tenía esperanza, pero yo no sabía para dónde iba ni qué iba a hacer, pero me metí el acta de nacimiento como con una esperanza, porque yo no sé lo que estaba pasando, pero en el mundo espiritual Dios estaba organizándome, porque Dios sabía dónde me iba a llevar. Y recuerdo que me puse una gorra roja, una gorra que tenía como un gallo que era del Partido Rojo.
Me puse una gorra que era de mi abuelo. Recuerdo que hasta me le comí la comida. Oye bien, para que tú veas la maldad del hombre. Me le comí la comida porque uno comía poco. Y yo agarré ya no comerme la comida, que ya él no me va a ver más. Oye bien, para que usted vea. Dije, déjame de quitármela toda la golpiza que me dio y todo su abuso. Y agarré y me le comí la comida en el cuarto rápido. Y el enemigo me abrió los ojos. Y como mi hermana, todo el mundo me tenía confianza. Porque si algo yo tenía era que yo no le ponía la mano a lo ajeno. Mi hermana vendía productos de Avon. Y ella me enseñaba dónde guardaba el dinero y todo. Porque yo siempre he sido una persona que temo a Dios. Pero como yo tenía un plan de huida, yo necesitaba dinero. Yo agarré y fui directamente y cogí 300 pesos en esa época, oiga. Y dije y oiga bien que yo dije, yo algún día se lo voy a pagar y se lo voy a dar el doble. Oiga bien para que usted vea que yo estoy hablando por fe, sin saber qué va a pasar, pero Dios sabía qué estaba haciendo conmigo. Y yo agarré y me eché 300 pesos en los bolsillos. Y agarré y dije, pero ¿cómo me voy a ir? Porque aunque yo estaba en mi condición, ya la iglesia y mi familia se habían puesto de acuerdo y habían hablado. Estén vigilando a Joan porque el enemigo lo está engañando. Y cuídenlo. Y todo el mundo estaba atento a mí para ver qué yo hacía. Y un día me acerco yo a uno de los que era miembro de la iglesia, que él conchaba, se llamaba Tito. Él conchaba en un motor de esos que usan por ahí de CG. Y yo le dije, mire, yo necesito ir para donde mi hermana. Mi hermana, que ella vivía en Baní, yo vivía en Fundación de Peravia, pero mi hermana vivía en Baní, que es el pueblo de Baní, para poder estudiar, porque cuando nosotros terminábamos el octavo, teníamos que irnos a Baní para poder seguir estudiando. Y mi hermana ya estaba en esa categoría, estaba viviendo en Baní. Y yo le dije, llévame donde mi hermana para que yo tengo que ir donde ella porque le mandaron un mandado. Y él no creía mucho, él me dijo, bueno, es que tú nunca has ido al pueblo, Joan, tú te vas a perder, tú eres un muchacho muy joven. Y yo lo persuadí, le dije, sí, llévame. Recuerdo que eran como las 5 y pico, pero como faltaban 3 meses para acabarse el año, parecía de noche, porque según el rotamiento de la tierra, ya cuando faltan 3 meses para el año, ya a las 6 se ve de noche, se veía como de noche. Y recuerdo que yo lo convencí. Y él me dijo, bueno, yo te voy a llevar, pero tiene que entrar. Y yo, para que usted vea cómo el enemigo me usó. Y yo le dije, llévame. Y lo llevé para otro lugar, no para donde mi hermana. Y cuando él vio que yo me iba, yo agarré y arranqué por otro lado. Y salí corriendo, yo no sé con qué fuerza. Yo iba como, no sé si era en el espíritu. Yo empecé a correr en la calle. Yo no sé si a mí me veían vehículos o qué. No sé si yo me trasladé, porque lo hice tan rápido que llegué en cuestión de minutos a la estación. Y oye bien, corriendo entre la calle y los vehículos, no sé qué era. Llegué, me voy a montar en una guagua que va para Ocoa. Y cuando me voy a montar en una guagua que va para Ocoa, que yo le pregunto al que va al chofer que va para la capital, le dije, mire, ¿cuál guagua va para Ocoa? Oiga bien. Él me dijo, mira esa, para Asua. Y cuando yo voy a poner el primer pie en el vehículo, me dice una voz, yo no sabía que era la voz del Espíritu Santo, me dijo para la capital, y yo dije para la capital, y desmonté el pie y me monté para la que se iba para la capital. Y el hombre me dijo, muchacho, pero tú no me preguntaste que se iba para Asua. Y yo, no, discúlpeme señor, que estoy perturbado, es para la capital. Oye bien, como Dios me estaba guiando, porque los que son guiados por el Espíritu, Dios nos lleva, somos como el viento, que no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. Y recuerdo que me monté y empezó una disputa, pero muchacho, cuidado si tú estás perdido, cuidado si tú no sabes para dónde vas, no, apete, y yo, no señor, mi papá me va a recoger, oye bien, yo lo que quería salir era de ese panorama, porque yo quería escapar de Satanás para que Dios hiciera algo conmigo. Y recuerdo que cuando empezó a discutir Dios parece que usó a alguien, porque Dios siempre tiene a alguien. Le dijo, no, déjenlo, porque él se ve que está seguro para donde él va. Yo me hago responsable de ese joven. Y cuando ese joven llegue donde llegue, yo voy a llamar y hasta que no vengan a recogerlo, yo no lo voy a dejar ahí. El hombre se hizo responsable de mí. Y cuando ya llegamos a Paya, porque en Baní, cuando usted sale de Baní, que en esa época, la parada estaba en Pollo Rey. Antes que vinieran los chinos, porque los chinos antes iban a comer en Pollo Rey, eso era de rico. Luego vinieron los chinos que vendían 4 o 5 piezas a 50 pesos, ya ellos cayeron. Pero en esa época todavía ellos estaban en su auge,
en su apogeo. Y cuando salimos de ahí, cuando ya estamos en las ciudades, cuando estamos en Paya, que empiezan a cobrar, que cuando empiezan a cobrar ya ellos se van derecho. Ahí se me mete una perturbación mental. Y ahí es cuando yo digo, ¿hacia dónde voy? En mi mente yo digo, ¿hacia dónde voy? Mi mente empezó a preguntar, ¿hacia dónde voy? Y yo decía, ¿hacia dónde yo voy? Porque yo no conozco a nadie en la capital. Yo no conozco a nadie para dónde yo voy. Y recuerdo que cuando me perturbé, le dije al Señor que se había hecho responsable de mí. Señor, discúlpeme. Discúlpeme, yo estoy perdido. Y él dijo, ¡ey, padre! Y yo, no, espérese. Pero no quiero que diga, yo me voy por ahí, que Dios haga algo conmigo. Y le empecé a predicar, a decir, mire, me pasó esto y aquello. Y yo quiero escapar de esto porque me siento amarrado por el diablo. Al fin que el hombre dijo, bueno, tú eres grande ya, tú eres que sabes. Tú eres que sabes, yo no soy tu papá. Y agarró y me dijo, yo nada más te voy a dar un consejo. Cuando tú llegues a pintura, oye bien, cuando tú llegues a pintura, tú vas a coger un carrito y le vas a decir que te deje en el Hotel Cima. Que te lleve al Hotel Cima que está en Herrera, en el Libertador de Herrera. Quien va por Isabel Aguilar. Y ahí tú vas a amanecer y al otro día tú te la bandeas como Dios te ayude, mi hijo. Y cuando yo llegué, yo tomé un taxi. Yo no sabía que en esa época usted agarraba un carrito, usted le pagaba 10 pesos y usted lo llevaba para donde sea. Yo agarré y me monté en un taxi porque yo era inocente, yo no sabía. Y al que no sabe lo engañan. Yo agarré y me monté en un taxi. Y cuando llegué, yo tenía que pagar 120 pesos. Y yo le dije, pero señor, ¿cómo 120 pesos? A mí me dijo que son 10 pesos. No, muchachos. Son los carritos que andan como sardines en lata. Me recuerdo que él me dijo esa palabra. Que andan 4 atrás y 2 adelante. Usted se montó en un taxi con confort y con aire. Bueno, yo dije, bueno, yo ando solo aquí. Nadie me conoce. Va y me dan un golpe. Tuve que pagar el dinero y dije, voy a pedir a ver si me dan oportunidad de amanecer en el hotel. Porque ya el dinero se me había acabado. Apenas tenía 80 pesos en los bolsillos ya. Voy a parar el video y voy a hacer otra parte para no cansarlo mucho, porque el testimonio de esa parte es muy larga. Seguiremos en la otra continuación de este video.